Ahora bien, hablando un poco de la historia real que hay atrás de Shogun, ¿no? Se considera Shogun, la novela, la versión ficticia de la lucha por el poder, de lo que pasa en el Japón del siglo XVII. Hablando un poco del shogunato Tokugawa, ¿no? Este gobierno duraría de 1603 a 1898. Este shogunato surge después de que hay problemas políticos donde todos los daimyo, los señores feudales de Japón, que eran 5, se unieron bajo el estandarte de Oda Nobunaga antes de que sea asesinado por uno de sus propios hombres. Un criado de origen campesino llamado Toyotomi Hideyoshi fue el que vengó a su señor matando a Toyotomi y asumió el liderazgo bajo el título de Taiko, un regente imperial que lo convirtió de facto, o sea, un dictador de Japón. Luego de que muere, aparece este consejo de 5 regentes que aparece al final del capítulo, ¿no? Necesitaban para ciertas decisiones los votos de los 5 regentes que gobernarían en lugar de el hijo del gobernante anterior, que era menor de edad. En relación a Blackthorn, ¿quién era? Bueno, es este William Adams, que digamos aparece en Japón en un barco que estaba lleno de armas. Eso es real, pero fue el primer inglés en llegar a Japón y digamos, el escritor lo que hace es tomar un poco lo básico de la historia. O sea, Adams era el navegante del barco holandés. Aventuran en el estrecho de Magallanes, ¿no? Como te dice la serie. Como Adam hablaba portugués, él se comunicaba a través de Tokugawa por los traductores jesuitas. Y estos jesuitas que estaban en Japón querían convertir a la población japonesa al cristianismo. ¿Por qué? Por lo que te cuenta la película. Querían poner un gobierno que ellos pudieran controlar a través de la iglesia. ¿Qué es lo distinto? Bueno, el papel de Adams en la corte está agrandado. Hay cosas que sí pasaron entre, digamos, el daimyo y Blackthorn, pero son cartas que se escribía Adams y él, en donde le comentaba de que desconfiaba de los jesuitas portugueses, ¿no? Lo otro que es cierto es lo de España y Portugal, ¿no? Y la historia es... a ver, España y Portugal en un momento hacen un tratado para separarse todo el mundo. Se reparte el mundo y dicen, mira, esto es para vos y esto es para mí. De acá para allá es tuyo y de acá para acá es mío. Y en 1494, España y Portugal firman el Tratado de Tordesillas, en la que se repartían los derechos de colonizar, explotar las riquezas y difundir el catolicismo en el llamado Nuevo Mundo, según la ubicación latitudinal de esos países. En 1543, un barco que transportaba comerciales portugueses se perdió en algún lugar de China y acabó desembarcando en Japón. Así descubren Japón. De acuerdo a esta diferencia, ¿no? Esta separación, las islas pertenecían a Portugal. Luego establecen rutas comerciales, como te cuenta Shogun, y llevan a los jesuitas para convertir a la población. Los portugueses mantuvieron en secreto la ubicación de Japón durante 57 años. Hasta que lo descubren los holandeses y dicen, che, ¿qué es esto? ¿No? Gracias a William Adams se redescubre Japón para Occidente, pero la idea era usar la religión como vehículo para poder poner un gobierno que fuera afín a los intereses de Portugal. Y bueno, el caso de Mariko ya lo mencionamos, ¿no? Pero era un personaje real. Y esta persona tiene una vida fascinante, el daimyo. Voy a hablar de la persona real, no voy a hablar del ficticio, pero el ficticio toma y ya tiró ciertas cosas
y capaz que a ustedes les suene, y más si están viendo esta serie o si vieron la anterior, ¿no? Pero Tokugawa Ieyasu nació el 31 de enero de 1543 en la provincia de Mikawa, el sur de Tokio. Su padre era Matsudaira Hirotada, un daimyo o señor feudal. La familia de su padre estaba dividida por la guerra, que enfrentaba a dos clanes, los Oda y los Imagawa. Cuando contaba con 1 año de edad, su madre fue repudiada por ser una Oda y a los 5 tuvo que trasladarse al castillo de los Imagawa en calidad de rehén para cimentar la alianza de su padre con estos. Los Imagawa secuestraron al pequeño durante el viaje con el fin de presionar a Hirotada para que se pasara a su bando, pero su padre no cede ante el chantaje, por lo cual los tipos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no? Los Odas deciden mantenerlo con vida, educarlo como miembro de la realeza, y pasado 1 año Hirotada termina siendo asesinado por un grupo de samuráis. Y bueno, este muchacho termina con resentimiento con su padre porque, claro, él prefirió apoyar a los vecinos a la vida de su hijo. Aprovechando este vacío que había de poder al morir, digamos, su señor, los Imagawa atacaron, sitiaron el castillo y fue entregado como parte de las negociaciones de paz. O sea, él pasaba de ser rehén de uno a rehén de otro, ¿no? En 1556 termina adoptando todas las responsabilidades a su mayoría de edad, visita su patria de Mikawa, recibe el juramento de sus vasallos y al año se casa con Tsukiyama Dono, teniendo un heredero. También hay que decirlo, seguía sometido a los Imagawa, ¿no? Los Imagawa lo habían, si bien lo habían raptado, lo habían educado. Esto le generó, digamos, no sé si cierto aprecio o cierta necesidad de servirlos, y lo terminan sirviendo como general para este clan. El primer mando militar lo tuvo a los 15, a la cabeza de un ejército Imagawa, asedió el castillo de Terabe, que era de los Oda, incendió la fortaleza y derrotó un ejército enemigo que amenazaba sus comunicaciones. Hubo un Oda mío, que era Nobunaga, que consigue unificar Japón, casi unificar Japón, a base de guerra con los vecinos. Atacó por sorpresa a los Imagawa, los aplastó en Okage-sama, y esta derrota le dio a Ieyasu la oportunidad que necesitaba para sacudirse el yugo de estos Imagawa. Y se alió con Nobunaga, dijo: este es Ape, me voy con este. Y empezó a luchar por la independencia. Esto lo hizo a escondidas porque tenían de rehén a su esposa y a su primogénito. Recupera su feudo familiar y consolida, digamos, su alianza casando a su heredero con una de las hijas de Nobunaga. No olvidemos que estuvo el tipo Akechi y se armó su gobierno el muy cojudo. Sí, el tipo... O sea, hasta ahora lo que sabemos es que es una persona que fue raptada y prácticamente vivió gran parte de su vida raptado, ¿no? Y temiendo o que lo maten a él, o que maten a su esposa, o que maten a sus hijos, ¿no? Bueno, lo que siguió fueron guerras para unificar Japón hasta 1579, más o menos, en donde Nobunaga acusó a la mujer e hijo de Ieyasu de haber conspirado para asesinarlo. Y como no quería perder una alianza tan provechosa, decidió creer la acusación ejecutando a su mujer y obligando a su hijo a cometer un seppuku. O sea, este hombre mató a su esposa y le pidió seppuku a su hijo. Sí,
Pero aparte, ¿por qué no? Lo perdió todo para no perder para no perder el apoyo de Nobunaga. 3 años más tarde asesinan a Nobunaga y el país cae en caos. Cortale la cabeza y el cuerpo no va a saber qué hacer. Y ahí es donde empezaría, digamos, toda esta historia, ¿no? Se forma este consejo de cinco damillos, y luego tensiones políticas, como era de esperar, todo termina explotando a ver quién puede tener el poder, ¿no?